Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Yuxel y Barb Actas. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Antes de seguir con la historia, asegúrate de darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un segundo de esta bomba. Lo que acaba de soltar Gökberk YLDRM ha puesto todo el mundo de cabeza, y las palabras de este escándalo están dando mucho de qué hablar. En un momento que incluso ha dejado boquiabiertos a los círculos más cercanos del chisme turco, Gökberk YLDRM ha revelado una declaración tan directa y perturbadora que ni los fans más leales se esperaban: sé que Bar no ama a Yamur Yuxel. Sí, lo ha dicho sin rodeos, y no de una manera ambigua ni susurrada entre pasillos. Lo dijo claro, alto, y sin miedo a las consecuencias. Lo más impactante de todo esto es que no le importó a quién le llegara ese mensaje. Él estaba decidido a soltarlo, sin importar nada ni nadie. Esta revelación ha llegado en un momento crucial, cuando las tensiones entre Gökberk YLDRM, Barb Actas y Yamur Yuxel ya estaban alcanzando un nivel de intensidad que rozaba lo insostenible. Lo que parecía ser un simple triángulo amoroso, ahora parece ser una batalla emocional sin cuartel. La bomba estalló en una conversación privada que, al principio, parecía ser solo una charla de amigos. Pero cuando Gökberk miró a Barb Actas a los ojos, no hubo vuelta atrás. Testigos de ese momento aseguran que Gökberk dijo en voz alta y con firmeza: no la amas, y nunca lo hiciste. Solo no querías que ella estuviera con alguien que realmente la amara. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. La tensión en el aire era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Este fue un comentario que no solo desafió a Bar, sino que también dejó una marca profunda en todos los presentes. Unas palabras que cambiaron el curso de esta historia para siempre. Y lo que es más impactante, esas palabras salieron de una persona que, hasta hace poco, no se había metido públicamente en este triángulo amoroso. Ahora, ¿por qué Gökberk dijo esto? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. En los últimos meses, Gökberk y Yamur han estado acercándose de una manera muy notable. No solo profesionalmente, sino también en lo personal. Si antes había rumores sobre su química en el set, hoy en día es algo que nadie puede negar. Desde suaves gestos de apoyo, como tomarse de la mano en entrevistas, hasta sonrisas cómplices durante las grabaciones, la conexión entre ambos se ha vuelto evidente. Sin embargo, lo que realmente ha motivado a Gökberk a tomar una postura tan firme podría ser el daño emocional que ha visto en Yamur debido a su relación con Bar. Fuentes cercanas a él aseguran que Gökberk se ha vuelto profundamente protector de ella. Al principio, Gökberk pensó que era solo una etapa difícil en la relación de Yamur, pero pronto se dio cuenta de que Bar no solo la estaba lastimando emocionalmente, sino que la estaba frenando. Y, según los rumores, fue esa constante tristeza que vio en Yamur, y sobre todo su llanto por la actitud de Bar, lo que finalmente empujó a Gökberk a dar el paso de revelar sus sentimientos públicamente. Algunos incluso aseguran que Gökberk llevaba mucho tiempo guardando silencio sobre lo que pensaba de la relación entre Bar y Yamur. Ver a Yamur sufrir fue el detonante que hizo que finalmente dejara de callar. Este no fue solo un comentario impulsivo, fue una declaración de amor y protección por ella.
Lo que sigue a esta declaración es aún más interesante. Bar Baghtas no ha dado ninguna respuesta pública hasta ahora sobre lo que Gökberk ha dicho. Sin embargo, según las fuentes cercanas a él, se encuentra furioso. La reacción más común de Bar ante este escarceo de Gökberk es que se siente traicionado. A pesar de todo lo que ha sucedido, Bar sigue creyendo que tiene derecho sobre Yağmur, y aún piensa que puede recuperarla. Este hecho hace que la situación se complique aún más. ¿Qué está pasando realmente en la mente de Bar? Algunos creen que su orgullo está herido, mientras que otros sostienen que está completamente obsesionado con Yağmur, aunque ella haya intentado seguir adelante. El conflicto entre Gökberk y Bar ha llegado a un punto donde parece que el amor que Bar decía tener por Yağmur ahora está siendo cuestionado por aquellos que más la quieren. Gökberk, quien parecía estar en un segundo plano, ahora se presenta como el que tiene el control de la narrativa. Lo que sigue es aún más intrigante. Se rumorea que Gökberk YLDRM está preparándose para hacer pública su relación con Yağmur. Según fuentes cercanas, se le vio recientemente en una joyería en Estambul, hablando con un diseñador sobre una pieza personalizada, algo que parece ser un anillo de compromiso. Cuando la prensa lo abordó, él simplemente sonrió y dijo, "Grandes decisiones están por venir". Este comentario parece ser una confirmación implícita de que Gökberk no solo está defendiendo a Yağmur, sino que está dispuesto a dar un paso más. Si todo esto es cierto, entonces las palabras de Gökberk sobre la falta de amor de Bar por Yağmur no son simplemente una observación. Son una declaración oficial de que él, y no Bar, es el que la valora, la quiere y la respeta. Las redes sociales se han dividido por completo. Hay quienes creen que Gökberk tenía razón al hablar de lo que muchos pensaban en silencio. Otros, sin embargo, opinan que no le corresponde hablar sobre la relación de Yağmur y Bar. Este debate ha puesto de manifiesto cómo la dinámica de poder entre estos tres ha cambiado de manera radical. Ahora, Yağmur, que se ha mantenido en silencio hasta ahora, podría finalmente salir a hablar y dar su versión de los hechos. Pero hay una curiosidad más. Las fuentes cercanas a Yağmur aseguran que ella no se sorprendió por las palabras de Gökberk. De hecho, podría estar de acuerdo más de lo que la gente imagina. ¿Será que Gökberk ha dicho lo que Yağmur no ha podido expresar por miedo o dolor? Este es un giro que hace que la historia tome una dimensión completamente nueva. La saga de Bar, Yağmur y Gökberk no está ni cerca de terminar. Lo que antes parecía un triángulo amoroso ha mutado en una batalla emocional de proporciones épicas. Yağmur podría tener mucho que decir en las próximas semanas, mientras que la dinámica entre Gökberk y Bar se va a tensar aún más. Lo que es cierto es que el juego de poder ha cambiado. Y ahora Gökberk YLDRM no es solo un espectador. Es un contendiente serio, dispuesto a luchar por lo que cree que es suyo. ¿Qué opinas, MR Magazine? ¿Gökberk cruzó la línea al hablar sobre Bar y Yağmur, o fue simplemente un acto de defensa hacia ella? ¿Crees que Gökberk se está preparando para algo más? Déjanos tus comentarios. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.